El suicidio no se elige. Sucede cuando el tormento es mayor que los recursos para afrontarlo. Cuando una persona acaba con su vida, rompe el instinto más fuerte del ser humano, el de la supervivencia. Una lucha que deja a las claras el intenso dolor que le invade y la falta de horizonte para solucionarlo. Porque te sientes como si estuvieras verdaderamente en el fondo de un pozo, con muchísimas angustias, miedos, muchos miedos. Estaba hundida y tenía como mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces cuando estás solo en realidad das vueltas y vueltas a la misma cosa y lo único que haces es la pelota más grande. La persona que está en una situación de sufrimiento le surge la necesidad porque piensa que no puede con este sufrimiento vital, se calla, se aguanta la mayoría de las veces porque piensa que si se lo dice a su madre, a su padre, a su hermano, los va a hundir. Estos pensamientos, cuando una persona está deprimida o cuando una persona tiene ansiedad, son pensamientos que están distorsionados, que se distorsionan y que eso crean una gran angustia y un gran sufrimiento a la persona. En el mundo, cada 40 segundos, una persona se quita la vida. De media, unas 20 personas de su entorno quedan marcadas para siempre. En España, cada día se suicidan 10 personas. Más de 3.500 personas al año. Hay estudios que realizó, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en el que en 4 meses, en 4 grandes hospitales, pues vieron que había 1.900 intentos de suicidio. 4 meses, 4 grandes hospitales. Ahí, uno de los datos para mí más significativos que sacaron era que cerca de un 80% de esos intentos de suicidio, que se les había hecho un seguimiento exhaustivo, no habían asistido a la primera cita que se les había dado en salud mental. Cuando en otros países, por ejemplo, en Finlandia, es exactamente al revés. Es decir, el 80% de los que realizan un intento de suicidio asisten a salud mental. Por cada persona que se suicida hay entre 10 y 20 que lo intentan y no lo consiguen. Ellos pueden salvarse y esta es una tarea de todos. En este sentido, la tendencia informativa sobre el suicidio ha cambiado y es el origen de este reportaje. Con la información adecuada se pueden evitar muchos suicidios. Antes se temía provocar una conducta de imitación. Hoy la Organización Mundial de la Salud afirma que es positivo visibilizarlo desde la prevención. Hace 10 años aproximadamente había una media de 6.500 muertos en accidentes de circulación. Ahora creo que estamos en torno a los 1.500 muertos en accidentes de circulación. Desde el año 2008 el número de suicidios supera con creces al número de muertes en accidentes de circulación. Entonces, ¿por qué importan los muertos en accidentes de circulación? Porque se dota de una Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil de Tráfico, carnet por puntos, mejores coches, mejores carreteras, todo tipo de medios, los medios de comunicación que se apuntan ahí. Y sin embargo, con los suicidios, estos 3.500 muertos no preocupan a nadie. En España, por cada 3 suicidios de hombre, hay 1 de mujer. Sin embargo, las mujeres lo intentan en muchas más ocasiones que los hombres. El mayor número de casos se da en personas de 70 o más años, pero es muy alta entre los jóvenes. De los 15 a los 30 años, el suicidio es la segunda causa de muerte. A las urgencias de los hospitales llegan muchos otros que no han conseguido poner fin a su vida y los esfuerzos para ayudarles se centran en estos casos. Te llega una situación tan sumamente fuerte, o sea, que tú por más vueltas que le das, ¿cómo lo puedo solucionar? Y ver que no puedes. Hice eso y cuando estaba ya quedándome así dormida, pensé, bueno, todo el mundo que se suicida deja una nota y yo no he dejado ninguna nota. Tenía el teléfono al lado, me estaba ya empezando así como a quedar como dormida y puse en un WhatsApp, esto lo hago porque os quiero. Y se lo mandé a mi marido y a mis 2 hijos. El paciente cuando llega a tomar esa decisión está bloqueado y no es capaz de ver más allá, nada más que la salida de cometer una tentativa de suicidio. Y lo que hay que intentar en esos primeros momentos, en esas primeras 24, 48 horas, es, digamos, conseguir que el paciente
pueda valorar otras alternativas, pueda ver que existen otras posibilidades, que su proceso vital no acaba ahí, sino que puede seguir y puede llegar a solucionarlo. Para eso hay que ofrecerle pues una atención y hay que ofrecerle una ayuda para que eso lo pueda llegar a conseguir. En la mayoría de los casos, tras el suicidio, se esconde una enfermedad mental, como la esquizofrenia o los trastornos de personalidad, pero la más frecuente es la depresión. El suicidio es un fenómeno complejo y en muchos casos hay motivaciones diferentes. Desde la psiquiatría nosotros ponemos el acento en que más de la mitad de los que mueren por suicidio padecen algún trastorno psiquiátrico reconocible y tratable. Pero también hay otra población que llega al suicidio por diferentes factores, por ejemplo, situaciones personales extremas, por ejemplo, enfermedad física sin solución y dolorosa o invalidante. También hay otras situaciones que tienen que ver con problemas de conducta y es difícil dar una sola explicación. En nuestro medio la verdad es que el principal factor es la enfermedad depresiva, con el agravante de que la enfermedad se puede tratar, es decir, que podemos intervenir sobre eso y evitar que se produzcan suicidios. Es lo que llamamos la visión en túnel, la lógica suicida. La lógica suicida es: no hay salida, no hay futuro, mi vida no tiene sentido, no puedo hacer nada más que quitarme de en medio porque además soy una carga para los demás y esta situación no va a cambiar nunca. Y la lógica del psiquiatra es: estás viviendo una situación de sufrimiento importante, es cierto, pero estamos aquí para ayudarte. 2 programas pioneros en la Comunidad de Madrid. Uno de atención en crisis en el Hospital 12 de Octubre y otro llamado Código 100, coordinado desde la Fundación Jiménez Díaz, son los últimos que se han puesto en marcha en nuestro país. Su objetivo, prevenir los reintentos de suicidio. Con esta idea, trabajan en la Oficina Regional de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. El aislamiento y la sensación de desesperanza es el factor de riesgo fundamental que hemos de combatir para luchar contra el suicidio y lograr prevenirlo. Y en esto pues todos somos agentes antisuicidas, tanto en el ámbito sanitario, el doctor Petersen y yo, tanto desde vuestro ámbito, desde el ámbito de la intervención desde bomberos, en intervención en crisis, como desde vuestro ámbito en el equipo de calle, atendiendo a personas con trastorno mental grave que están en situación de calle y de alto riesgo de exclusión social. Ya la situación en sí misma, estar en la calle, pues es de una alta desesperanza, de mucha soledad, de mucho aislamiento. Y bueno, pues un poco trabajamos siempre con el vínculo, con la relación, de ir acercándonos poco a poco, pues eso, haciendo una relación para que vayan queriendo pues cuidarse en los autocuidados, ¿no? Pues quieran mejorar en calidad de vida, acceder a albergues, que por eso trabajamos pues en la red de personas sin hogar, ¿no? Y quieran acceder a un tratamiento. Entonces, bueno, en este aspecto de la idea suicida, pues siempre es como un abordaje más a largo plazo, ¿no? Pues más intentando infundir esperanza y así. De bomberos, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a lo que es la intervención en el momento de la crisis. O sea, la persona pues tiene una respuesta desadaptativa ante un problema crítico, etcétera, y nosotros intervenimos intervenimos en esa situación de crisis donde se intenta consumar pues un suicidio. Entonces nosotros, bueno, la problemática que encontramos es que, bueno, pues es una intervención de una relativa especialidad. Además de los medios técnicos que tenemos que poner en marcha para que no se lleve a cabo el intento de suicidio, pues nos encontramos con mucha incertidumbre en cómo abordar a esa persona. Guillermo, me gustaría que nos hablaras sobre todo de la parte de la mejora en la detección del riesgo en personas deprimidas que pudieran no saberlo. Claro. Efectivamente, detrás de la depresión está el riesgo de suicidio, sobre todo detrás de la depresión grave. La depresión es una enfermedad infradiagnosticada y entonces el sentido de esta campaña precisamente es utilizando a los facilitadores sociales, agentes que
están en contacto con la población, precisamente es transmitir el mensaje que si hay síntomas como son tristeza, desesperanza, culpabilidad, cansancio, apatía nucleares de la depresión, pues se acuda a un médico. En el momento que me llevaron al hospital, yo llegué al hospital con ganas de que tenía que hacerlo. Y cuando entraban a verme, pues me decían, pero tú te arrepientes. No, yo no me arrepiento de lo que he hecho. O sea, yo siento haberos hecho daño, pero yo no me arrepiento de lo que he hecho. O sea, volvería a hacerlo. Yo estaba convencido de que yo volvería a hacerlo. Con estos programas de prevención se consigue que la persona que lo ha intentado reciba atención especializada en menos de una semana y se ha logrado reducir del 16 al 4% los reintentos de suicidio. Nos encontramos a veces casos de personas que han sido atendidas por distintos escalones asistenciales, centros de salud, o mismamente nosotros, o el hospital, que por un fallo del sistema han podido estar fuera de la supervisión. Esos momentos de una persona que ha tenido ideación suicida y que lo más próximo, ese momento en que ha determinado que quiere acabar con su vida, son críticos, porque si no se interviene, ahí esa persona sigue con esa idea. Y su objetivo es precisamente ese, con lo cual hay que desviarle de ese camino, mostrándole un camino canalizado. Y eso es lo que quiere hacer ese procedimiento de acompañamiento y seguimiento de pacientes. Central de 481. 481, adelante. Sí, clave 0, 319, Papa Sierra, negativo, negativo. Siempre que el Servicio de Emergencias SAMUR Protección Civil detecta a personas en situaciones de riesgo o con ideación suicida, se activa un código 100 y se desplaza personal especializado. La persona que se encuentra en esta situación tiene una doble condición. Por un lado quiere aferrarse a algo para vivir y por otro lado tiene más o menos una determinación de quererse acabar con su vida y con el sufrimiento que lleva. Hola, buenos días. ¿Se llama usted? Sí. Pues soy la doctora Camacho y he dado a SAMUR que viene a atenderle. Se trata de valorar cuál es el riesgo de suicidio en ese mismo momento. En estas situaciones es importante facilitar que la persona hable y que exprese lo que está sintiendo y pensando. Es frecuente encontrar casos de entre 30 y 50 años. Pepe, vete avisando a la central para que vaya cursando un código 100 y que avise al psicólogo de guardia. Vale, creo que nos han llamado porque es una UBI que por lo visto hay un paciente, parece ser con ideación autolítica, para valorar, no sé si a lo mejor es un código 100. El apoyo psicológico es fundamental para que el paciente se sienta acompañado y comprendido. Es imprescindible que note que es importante para el equipo que le atiende y, si es el caso, le traslada hasta el hospital. Después se interesará por su evolución. Hola. ¿Qué ha pasado hoy, Javier, Pues que me he quedado sin trabajo. ¿Justo hoy ha sido? Llevaba unos días muy mal en el trabajo hasta que me han dado la noticia hoy. O sea, que acabas de salir ahora de... Sí, iba a trabajar esta mañana y según he entrado me lo han dicho. ¿Y te has venido para acá o estás cerca? No, bueno, he estado andando un poquillo por ahí, he estado bebiendo un poquito de alcohol y bueno, pues me he sentado aquí hasta que os he llamado porque me encuentro mal. Y nos has llamado. Vale, vale. ¿Y has llamado a alguien más o se lo has dicho a alguien o algo? No se lo he dicho a nadie. No se lo has dicho a nadie. No se lo he dicho a nadie. ¿Y las otras veces también han sido por algo cuando dices que te han ingresado? Sí, una de ellas ha sido porque, bueno, por tema de divorcio, con la custodia de los niños, que fue donde empezó todo. Y ahí, pues, como le decía a su compañera, pues intenté suicidarme tomándome pastillas y ahora que estoy igual o peor, me encuentro muy mal.
mal. Vale. Hay una serie de factores que siempre hay que valorar. Principalmente en una persona hay que valorar si hay tentativas previas, si hay patología psiquiátrica, también la edad, dependiendo de la edad puede ser también un indicador de riesgo. Hay una franja que en emergencias nos estamos encontrando mucho, que son personas ancianas. El problema que nos estamos encontrando es que muchas veces la desesperanza que hay en una persona mayor se toma como algo normal y muchas veces es un indicador de que realmente se quieren quitar la vida. En personas mayores sí nos estamos encontrando incluso suicidios consumados, ¿no? Que ya no llegamos a prevenirlo. Lo que tenemos que conseguir es que tengan un aplazamiento de la determinación y hacerle ver que tiene otras oportunidades, que tiene que darse una otra oportunidad. Y en ese sentido, afianzarle en el sentido de que es dueño de su vida y de su muerte, si lo decide así, pero que se dé otra oportunidad, que a lo mejor las cosas cambian y ponerse en manos de profesionales para ello. Eso es lo que nosotros, ese es nuestro objetivo, vamos. La recepción del paciente se hace con el psiquiatra en la urgencia, de forma que la información es directa. Creo que también es un gesto hacia el paciente, porque de alguna manera ve que su problema es transmitido personalmente de un profesional a otro. Allí se coordina la información y el caso con el psiquiatra de guardia, que valora al paciente y una vez atendido y valorado se le deriva al programa antes de transcurridas 72 horas después del intento de suicidio. ¿Por qué se hace esto? Porque en estudios previos se había visto que hasta un 80% de las personas que realizan un intento de suicidio nunca llegaban luego a salud mental, a la atención en el ambulatorio, con lo que permanecían sin diagnosticar y tratar en muchos casos con el riesgo aumentado de suicidio que eso supone. Una vez llegan al programa, se realiza un diagnóstico y un tratamiento específico. Tratamiento tanto psicofarmacológico como psicoterapéutico. La psicoterapia puede ser individual y grupal. Cuando yo acepté el entrar en el programa de Código 100 fue porque tenía muchas ganas de poder salir de la situación en la que me encontraba. Pues dije, puede ser un buen paso para intentar salir de esa sensación de hundimiento tan enorme, porque te sientes como si estuvieras verdaderamente en el fondo de un pozo, con muchísimas angustias, con miedos, muchos miedos, incluso a las personas. Te cuesta salir a la calle, en la calle te sientes muy vulnerable, andas despacio, parece que tus sentidos se te ponen como muy a flor de piel, o sea, como que todo ruido, todo sensación de velocidad, cualquier cosa que pasa a tu alrededor la percibes como una amenaza. La familia y la red social, sobre todo los amigos, son un factor muy importante de protección frente al suicidio. La psicoterapia es una herramienta eficaz para acabar con la desesperanza. El 80% de los pacientes de estos dos programas que han tenido un intento de suicidio acude voluntariamente a terapia y no han vuelto a intentarlo. Con el Código 100 de la Jiménez Díaz se ha atendido a unos 350 pacientes en año y medio. El plan de atención en crisis del 12 de octubre ha tratado a unos 300 pacientes al año. Cuenta con un equipo de psicólogos, enfermera y psiquiatra. Para eso es muy importante en la primera entrevista hacer una evaluación muy minuciosa, muy pormenorizada de la forma de pensar del paciente, de cómo el paciente desarrolla su estructura psicológica, cómo el paciente entiende las cosas que le están sucediendo, cómo el paciente interpreta la realidad de su alrededor, porque en muchas ocasiones esto está distorsionado y es lo que ocasiona que los pensamientos que tiene sean unos pensamientos inadecuados que no responden a lo que se puede llamar una realidad.
Se habla de una constricción del pensamiento, es decir, ellos ven como única alternativa factible el suicidio para los problemas que tienen, y eso realmente hay que desmontarlo en la terapia. Hay que desmontar la desesperanza, hay que desmontar la indefensión, porque sí se les puede ayudar, y hay que desmontar la sensación de incontrolabilidad, porque sí que pueden hacer cosas y pueden aprender estrategias de afrontamiento más adecuadas para afrontar tanto el malestar como los problemas que estén viviendo o que estén atravesando. Establecemos un plan de crisis. Eso es una de las primeras estrategias terapéuticas. El plan de crisis es una tarjeta de seguridad, una tarjeta cortafuegos, donde el paciente va a registrar sus señales de alarma que anuncian que vuelve a tener ideas de suicidio, y va a escribir los apoyos, las personas a las que puede recurrir con sus teléfonos. Además de eso, escribir los profesionales a los que debe llamar o a los dispositivos a los que debe asistir en caso de que vuelva a tener ideas de suicidio. Eso lo vamos a trabajar durante toda la intervención. Además de eso, trabajamos estrategias para hacer frente a los problemas, pues de pensamientos distorsionados, técnicas de reducción de la ansiedad, enseñarle estrategias para resolver los problemas, las técnicas de resolución de problemas, o entrenamiento en habilidades sociales y asertividad. Las dos primeras sesiones fueron bastante mal, lo pasé volver a remover todo por lo que habías pasado, volver a tener los recuerdos por lo que habías hecho. Pero claro, si no sacas lo que tienes en el interior, malamente te pueden ayudar, tienes que sacarlo todo. Entonces yo salía de la consulta bastante mal, pero bueno, pues poco a poco fue lo que me fue ayudando. Un trabajo en equipo que incluye a una enfermera que gestiona los casos y supervisa las citas. Sigue de cerca a cada paciente para que se sienta seguro y acompañado. Hola, Eva. ¿Qué tal? Se trata de apoyar al paciente y prevenir un segundo intento. ¿Qué tal? Acabas de ver ahora al psiquiatra, ¿verdad? Sí. Ya sabíamos que venías hoy. Bueno, cuidado, yo soy enfermera, entonces como enfermera tengo que evaluar cómo se está cuidando este paciente, porque antes, pues, pacientes que comen fatal, les explico que ante una situación de desesperanza, de decaimiento, el no comer nada lo agudiza, porque como que el intestino, digamos, mejora la química cerebral, ¿no? Uno se olvida de esos momentos agradables que todos tenemos. A veces es simplemente sensorial, una ducha. Puede ser revitalizante, te puede centrar en el momento en el que estás, ¿no? Y te corta un poco esa sensación de estar como aislado, como estar en una burbuja, ¿no? Los pacientes a veces te cuentan que están como si estuviesen y solamente en su ideación y en su falta de esperanza. Entonces, el poder salir a la calle, fijarse que, bueno, pues que los demás se mueven, salen, entran y, por supuesto, el comunicarse. Cosas que yo en mini entrevista intento rescatar y que con muy pequeñas indicaciones, incluso de contención, es decir, lo que sientes es normal, poco a poco se te pasa, pues realizo, porque pues el intento de suicidio ha sido a lo mejor hace 2 días. Dicen los especialistas que si detectamos a alguien con ideas de suicidio, hay que preguntarle y hablarle sobre ello, porque así se aliviará su tensión. De una actitud auténtica y de respeto le indicará que nos preocupa y que deseamos ayudarle. No es positivo, sin embargo, discutir o minimizar esas ideas. Los mitos que hay es no le preguntes a una persona porque le puedes dar la idea. La norma general a una persona que está fatal, si está pensando en matarse, porque tú crees que le vas a dar la idea. Todos los suicidólogos a nivel mundial te dicen que hay que preguntarle, porque entonces la persona puede hablar y decirte, sí, estoy pensando en matarme. Y entonces, claro, te tienes que armar de valor, no le puedes decir solamente
Justo, ¿qué es lo que se dice de manera habitual en España? No digas tonterías, por favor. Y entonces a lo mejor mi error fue no pedir ayuda antes. Que eso viene muy bien. Cuando te encuentras así, es mejor pedir ayuda a un especialista, a un psicólogo, un psiquiatra, da igual. Que eso no quiere decir ni que estés loca ni nada. Mucha gente piensa, o como ven un psicólogo, un psiquiatra, me van a tomar por loca, ¿no? Te van a ayudar. Los especialistas luchan para que cambien de idea y salvarles la vida. En la mayoría de los casos se consigue, aunque no siempre está asegurado el éxito. Pasa como los cirujanos, ¿no? Que a quien se le muere el enfermo en la mesa de operaciones, pues es al que opera, no es a otro. Es muy duro, muy doloroso, ¿no? Y además este fenómeno del suicidio es como los incendios. Por muchos detectores de humos, extintores que uno ponga por todos lados, al final algo se quema, ¿no? Y una vez que sucede, es inevitable preguntarse si uno pudo hacer algo más, pudo hacer algo mejor, qué dejó de hacer, qué responsabilidad tiene en lo que ocurrió. Y cuando se pierden vidas jóvenes, cuando se pierden pues personas que tenían muchas cosas por hacer por delante, a veces pues familia, gente que queda destrozada, yo creo que todo eso es inevitable planteárselo, y es una experiencia que no olvidamos y que cada uno de estos sucesos lo llevamos ya dentro para siempre. Pero lo más frecuente es lograr resultados positivos. Está probado que los planes de prevención funcionan y es necesario contar con equipos multidisciplinares. Empecé un poco a valorarme más de lo que había estado haciendo, a sentirme que podía hacer las cosas, y empecé a liberarme de miedos, sobre todo de esos miedos. No me daba miedo salir a la calle, ya no me daba miedo que pasaran cosas en mi vida que fueran no todas buenas, que algunas cosas, bueno, pues esas dificultades que hay, pues nada, ya las fui todas, me fui acercando a mi hijo el pequeño más, también fui haciendo todas esas cosas que yo sentía que al irme valorando, me valoraban también otras personas. Me ayudaron a ver pues eso, que no todo es, que también tengo que pensar en mí, que no pensaba en mí, solo pensaba en los demás. Y ahora pues pienso en mí. Y ahora estoy disfrutando bastante de lo que llevaba años sin hacer. Pues por ejemplo, pues el salir, el irme de vacaciones, el salir de trabajar e irme a tomar unas cañas, el quedar con los amigos, cosas que me habían... Mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma de hablar. Soy una persona mucho más tranquila, intento ver las cosas desde otro punto de vista, no me suelo agobiar tanto por muchas cosas. Tengo también mis días, pues digo, creo que sale mal, pero al poco minuto dice, qué tontería estás diciendo. Entre los factores de riesgo familiares, los especialistas señalan pertenecer a una familia con altos niveles de crítica y hostilidad o haber sufrido maltrato, y hacen especial hincapié en el abuso de alcohol. El 25% de los intentos de suicidio consumen alcohol durante el intento y hasta un 50% en las 6 horas previas. Y el alcohol es tanto un factor de riesgo como un precipitante de la conducta suicida. La familia resiste como puede, sabe que es una pieza fundamental en la recuperación e intentan asumir lo que ha pasado, aunque no es fácil. El alcohol para ellos es un infierno. Ese día, bueno, pues cogí el punto ese que decimos, que el puntín ese, yo enseguida se notaba en los ojos, claro, cuando tomaba algo. Empezó a discutir con el crío y ya dijo, bueno, pues dame un beso. Y dijo el chico que no le daba ningún beso. Dice, bueno, esto yo lo acabo rápido, Se fue de casa y hasta el día siguiente no le encontramos de la manera vamos, por 10 minutos está aquí en este mundo. 10 minutos más y no contábamos con él ya. En palabras de él, lo ha hecho porque piensa que nos ha fallado.
Decía que no iba a beber más, ha fallado, no ha cumplido su promesa de que no iba a beber y entonces, bueno, pues se quería quitar del medio porque no había cumplido su palabra. Pero él ahora, claro, se da cuenta de todo el daño que le intentamos ayudar, claro, porque, como le he dicho, tiene suerte de cómo somos nosotros. Que no, al principio le rechazaban porque no querían ir al hospital a verle ni nada, pero ahora pues no, y, hemos hablado los cuatro y bueno, él ahora se siente, pues es que se siente acogido porque está acogido por nosotros y apoyado por nosotros. Nos pide perdón por lo que ha hecho, perdóname, lo dice muchísimas veces. Al cabo del día me lo dicen muchas veces. En muchísimos casos la persona que se ha suicidado piensa que estaba haciendo un favor a la familia, pero en muchísimos casos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor llevo años con depresión o con mal humor o les estoy fastidiando en las vacaciones y tal, y entonces siempre piensan, sí hombre, me mato, pero en cuestión de un año se les ha olvidado. No se pueden ni imaginar el terrible dolor, pero de por vida. Asistimos al Centro de Escucha de San Camilo en Madrid. Es de atención y es uno de los pocos especializados en España en tratamiento del duelo. Tienen grupos de apoyo para personas que han perdido a un familiar por suicidio, un duelo aún más difícil. Aquí se les orienta y acompaña emocionalmente. La escucha contiene un inmenso poder terapéutico y alivia el sufrimiento. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por venir aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el...? A ver, la muerte por suicidio lleva consigo dificultades especiales. ¿Cuáles son ese tipo de dificultades que os hicieron buscar apoyo y que os hizo pensar que solos quizás no podríais salir adelante con este proceso de duelo? El suicidio es un choque, es un golpe que descompone todo lo que te deja en estado de shock. Te deja completamente aturdido y de pronto como si se fuera toda la corriente de tu existencia y te quedarás deshinchado. Cuando esto pasa, tú tiendes a tratar de recordar todo lo que has hecho y todo lo que no has hecho. Y intentas analizar. Y, pues es que te vuelve medio tarumba porque dices... Y además es recurrente, no paras, es algo que... Si hubiera hecho esto, pero si, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no hice lo otro? Es una cosa que como dices, recurrente. Sí. Y todavía, después de tiempo, sigue ahí. Después de 2 años, que nuestro hijo murió hace cerca de 2 años, eso no es una cosa que vamos a olvidar, jamás. Vamos a vivir con ello de la mejor manera posible. El suicidio lo que tiene es un vacío, es un cero, es una sombra, una oscuridad y unos sentimientos que incluso con relación a las amistades pues no te deja practicarlas con naturalidad porque ya estás en una situación en la que tú mismo te prejuzgas por el tabú. De manera que la cuestión es poder ordenar los sentimientos, pero sobre todo salir de la culpa de alguna manera, porque ¿cómo no voy a sentir yo culpable de la muerte de mi hijo, en cierto modo? La sociedad dice que se siente culpable de los suicidios que ocurren, o por lo menos hay alguna teoría sobre el asunto, alguna forma de expresarse de esa manera por parte de los entendidos. ¿Cómo no voy a tener yo sentimiento de culpa por la muerte de mi hijo? El principio fue muy difícil para vosotros y para vosotras. ¿Cómo describiríais la evolución que habéis vivido? ¿Qué es lo que os ha hecho llegar a recuperar control sobre vuestra vida? Sí, yo creo que es un proceso de poderte hundir en el pozo hasta el fondo del todo, hasta poquito a poco, a través de ayudas y de pues ir saliendo y saber, porque eso sí que es algo que yo tengo muy claro, que la falta voy a tenerla siempre ahí. O sea que es algo, un hecho con el que tengo que vivir. Acostumbrarme a él y saber que mi hijo ya no está allí
y vivir con eso. Vivir con eso. De la mejor manera posible, ya he dicho yo. Soy positivo en ese sentido, trato de ser positivo. Muchas veces, y esto es cíclico, unos días los tengo malos y empiezo a pensar y esto y lo otro, porque eso no se va, no se borra. El tiempo va poquito a poco haciéndolo más suave, pero no se borra. Entonces hay días que dices, tal, y te acuerdas y lloras, y otros dices, pues es así, y tengo que vivir con ello. Sé que de ahí no se va a ir nunca. Y con eso vivimos. Yo creo que eso es muy importante, llegar a echar en falta del corazón y de la falta de esa persona. Porque si tú te lo mueves y piensas continuamente en cómo fue, cómo lo ha podido hacer, por qué yo no he podido hacer nada, entonces no sale para adelante. Lo que tienes es que sentir su falta y seguir como puedas con tu vida. Para mí, para mí he aprendido a vivir con esto y así va a ser toda la vida. O sea, yo no quiero olvidar a mi hermano, quiero que mi hermano esté siempre ahí, quiero hacer cosas por él, pero intentar verlo desde un motivo y aprender a vivir con ello. No quiero preguntarme por qué lo hizo, no quiero saber nada de eso, pero al principio es todo el rato así. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Incluso sentir como paz cuando te imaginas estar con él y no está. O sea, no. Pero ahora quiero continuar con él de distinta forma, pero quiero continuar. Salir de la culpa para mí ha sido conseguir volver a poder participar de las cosas otra vez de la vida sin mayores pretensiones. Tampoco las he tenido nunca, pero bueno. Y después la rabia, la irritación, la desorientación, todo para llegar a la tristeza y vivir con la tristeza, saber vivir con ella. Hay un estado de shock cuando aparece el suicidio en una familia. Hay una desestructuración total. Tú crees que tu vida es lineal, que a cada paso le sigue otro que es previsible y de repente todo se tambalea. No hay una justificación posible porque ha sido voluntario. Empiezan una serie de emociones asociadas de culpa, vergüenza por el estigma social que tienes, rabia contra la persona que se ha suicidado. Hay una serie de emociones que son tan nuevas para la persona que vive el duelo por suicidio que podemos decir, yo diría que pierden el control sobre esa situación. Nosotros colaboramos en hacerles capaces de manejar estas emociones, el ser capaces de aceptar aquello que les está pasando, conectar realmente con lo importante, que es la pérdida de una persona a la que querían, y en ese trabajo nosotros participamos. Aunque las estadísticas no reflejan un aumento de suicidios por la crisis, los especialistas comentan que sí que a las consultas llegan muchas personas que sufren depresión al haber perdido el empleo y por el aislamiento social que supone. Evidentemente es incuestionable que la persona se tira por la ventana mientras está la comisión judicial debajo en su portal para desahuciarle. Es que hay una relación, por lo menos una relación hay. Yo creo que sí, ha habido un aumento de suicidios. En las últimas estadísticas anuales de España daban me parece que era un 10 o un 13% más de suicidios de un año para otro. La crisis económica genera lo que en la teoría del suicidio se pueden denominar factores de riesgo. Genera aislamiento, genera sentimientos de insatisfacción, genera sintomatología depresiva, genera ansiedad y angustia. Hay una serie de factores de riesgo que se ven incrementados. La comunidad internacional está preocupada. El suicidio es un problema que afecta a todos y ha sido uno de los temas centrales del último Congreso Mundial de Psiquiatría celebrado en Madrid.
La Organización Mundial de la Salud recuerda que el suicidio se puede prevenir desde la educación, en la infancia y en la adolescencia. Hay varios programas de prevención que han sido diseñados y evaluados. Hay uno en Europa, Alianza contra la Depresión, se llama, que pudo comprobar que en ciudades en las que se había aplicado, en concreto en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, pues fue capaz de descender la tasa de muertes por suicidio. Y ese mismo modelo se ha aplicado en diferentes ciudades en España, en una zona de Barcelona, en la zona de l'Eixample. España ha participado en un estudio sobre suicidio en adolescentes de 12 países europeos, en colaboración con la Universidad de Columbia de Nueva York, con la intervención de 12.500 adolescentes de toda Europa. En nuestro país se ha puesto en marcha en centros de enseñanza de Oviedo para enseñar a identificar comportamientos de riesgo. Se puso en marcha un programa que nosotros llamamos de concienciación en salud mental. Lo importante que es no tener comportamientos de riesgo, como por ejemplo consumo de alcohol y sustancias, que muchas veces los jóvenes a esas edades simplemente los tienen por no saber decir no a sus compañeros, por querer estar al mismo nivel. Otros comportamientos, como por ejemplo situaciones de estrés a nivel de los estudios, situaciones de estrés a nivel familiar, a veces por conflictos dentro de la propia familia, situaciones de estrés en el colegio, como por ejemplo el bullying o el acoso por parte de otros compañeros. Y se les enseñó a manejar situaciones de estrés, a saber parar y pedir ayuda o detectar a compañeros con problemas. Enseñándoles a que muchas veces a lo mejor lo que vamos a apreciar en nuestro compañero no es la tristeza, sino simplemente que deja de hacer algunas actividades de las que antes a lo mejor hacía continuamente, es decir, le llamamos para quedar y no quiere quedar con nosotros, lo vemos más aislado, vemos que tiene más dificultades a la hora de llevar a cabo sus estudios, no se involucra tanto en el resto de actividades que hacen los compañeros. El 7,5% de los adolescentes encuestados en Europa habían tenido ideas suicidas en las 2 últimas semanas. Un año después de la intervención en los centros de enseñanza, el número de estudiantes que pensaban en el suicidio como solución a sus problemas había disminuido notablemente. A pesar de la magnitud de las cifras que hemos estado exponiendo y a pesar de la importancia que tiene en grupos poblacionales como los jóvenes, es importantísimo señalar que desafortunadamente en nuestro país no existe ningún plan nacional dirigido a la prevención del comportamiento suicida. Sí es cierto que existe una estrategia nacional en la que uno de los objetivos se supone que es la disminución del comportamiento suicida, pero todo de momento ha quedado en palabras. Se tiene que concienciar la población y las autoridades político-sanitarias a que hay que desarrollar programas de prevención porque en otros países han funcionado y estos muertos, ¿sabes?, provocan tanto sufrimiento y son tan importantes como los muertos en accidentes de tráfico o por qué alarman tanto los muertos por homicidio o por violencia de género. Y estos muertos es que no se hace absolutamente nada. La vida de una persona es insustituible. La vida de cualquier persona es única y no se va a volver a repetir nunca más, ¿no? Y muchas veces las personas cometen una tentativa de suicidio en una situación de crisis, que pasada esa situación de crisis y con un apoyo que lo pueda superar, no la vuelven a realizar nunca más a lo largo de su vida, ¿no? Y pueden ver de una forma retrospectiva aquella situación en la que se encontraban, en la que evidentemente con ayuda pudieran superarla y no llegar a cometer esa tentativa. Incluso, bueno, la mayoría de nuestros pacientes, cuando miran retrospectivamente varios meses hacia atrás, realmente no se reconocen o no llegan a comprender cómo fueron capaces de llegar a cometer una tentativa de suicidio. Que siempre hay salida en esta vida. Que elige pedir ayuda siempre. Cosa que a mí me ha costado mucho trabajo pedir ayuda. El hacer eso, con eso no se sale a ningún sitio. No adelantas nada.
siempre hay que buscar una salida a la vida y siempre hay que buscar un lado positivo para salir adelante. He tenido momentos malos y no lo he vuelto a pensar. Te sientes como que empiezas a descubrir otra vez la vida. Y te empiezan a venir sentimientos que casi que tenías como que olvidados. Hay muchas cosas bonitas en la vida. La vida no es fácil, para nadie. Para nadie, la vida no es fácil ni para los ricos, o sea, la vida es así, pero hay que valorar y disfrutar de las pequeñas cosas que no nos damos cuenta. Y hay una frase que me gusta mucho, no sé de quién es, la vi en internet, que dice que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia.